Bienvenidos a todos a Terraplanistas Spain y a una nueva entrega. Vamos a seguir hablando sobre la Cabala. Anteriormente ya habíamos estado viendo algunas de sus más importantes interpretaciones. Las escrituras hebreas admiten dos escuelas. Es la eloística y la jehovística. Los pasajes correspondientes a una y otra se han confundido y entremezclado, de tal suerte que posteriormente no es posible apreciar sus caracteres externos. No obstante, sabemos que ambas eran antagónicas, pues una enseñaba doctrinas esotéricas con S y la otra exotéricas con X o teológicas. Que los eloístas eran videntes, es decir, Roch, y los jehovistas eran profetas, es decir, Naví, que más tarde se llamaron rabinos conservando el título nominal de profetas. Por su puesto oficial, como el Papa se le llama infalible vicario de Dios en la tierra. Además, los eloístas daban a la palabra Elohim el significado de fuerzas y, de acuerdo con la doctrina secreta, identificaban la divinidad con la naturaleza. Mientras que para los jehovistas es Jehová un Dios personal y externo, cuyo nombre emplean sencillamente como símbolo fálico. Y aún había algunos de ellos que no creían en la naturaleza metafísica y abstracta. Y todo lo sintetizaron en el plano terrestre. Por último, los eloístas consideraban al hombre como el primer ser emanado, la divina y encarnada imagen de los Elohim. Al paso que los jehovistas lo disputaban por lo último, por la gloriosa corona de la creación animal, en vez de colocarlo a la cabeza de los seres racionales de la tierra. En el Zohar encontramos la descripción de Air Sop, el parabrahmán semítico u occidental. Hay pasajes como el siguiente que se aproxima muchísimo al ideal vedantino. La creación, es decir, el universo manifestado, es la vestidura de lo que no tiene nombre, la vestidura tejida con la propia sustancia de la divinidad. Entre Ait y el hombre celeste hay una causa primera e impersonal, de la que se dice: antes de que le diera forma a este mundo, antes de que se produjese forma alguna, era aquello solo, sin forma ni semejanza de ninguna clase. ¿Quién podrá, pues, comprender lo que era antes de la creación, puesto que carecía de forma? De aquí que nos esté prohibido representarlo en cualquiera forma o semejanza, ni por su sagrado nombre, ni tan siquiera por una simple letra o por un mero punto matemático. Ninguno de los nombres que se le dan a Jehová en la Biblia tiene referencia alguna ni a Air Sop ni a la causa primera e impersonal o logos de la Cabala, pero todos se refieren a las emanaciones. Dice así el Zohar: porque aunque para manifestarse a nosotros el oculto de todo lo oculto produjo las 10 emanaciones o sepirot, llamados la forma de Dios, forma del hombre celeste, todavía resultaba esta luminosa forma demasiado deslumbrante a nuestros ojos, y por ello asumió otra forma, poniéndose otra vestidura en el universo. Por lo tanto, el universo o mundo visible es una posterior expansión de la sustancia divina, y la Cabala le llama la vestidura de Dios. El Zohar presupone como la doctrina secreta una esencia universal, eterna, absoluta y por lo tanto pasiva en todo cuanto los hombres llaman atributos. La triada pregenésica o antecósmica es pura abstracción metafísica. La noción de una trina hipóstasis es una desconocida esencia divina. Es tan antigua como el pensamiento y la palabra. Hiranyagarbha, Hari y Sankara, es decir, creador, conservador y destructor, son los 3 atributos manifestados de esa esencia, que aparecen y desaparecen en el cosmos, constituyen, por así decirlo, el visible triángulo inscrito en el siempre invisible círculo.
Esta es la originaria raíz mental de la humanidad pensadora, el triángulo pitagórico que surge de la siempre oculta mónada o punto central. Platón enseña esta doctrina. Plotino le atribuye mucha antigüedad y dice sobre ella: puesto que Orfeo, Pitágoras y Platón afirmaron unánimemente la idea de la divina Trinidad hipostática, tomada sin duda alguna de los egipcios, lógico es suponer que estos lo aprendieron también de alguien. Los egipcios tomaron ciertamente de los indos el concepto de la Trinidad. A este propósito advierte acertadamente Wilson: como quiera que los relatos griegos y egipcios son mucho más vacilantes y deficientes que los de los indios, resulta muy posible que estos últimos encontremos la doctrina en su más original, metódica y significativa forma. Eso es, pues, el sentido del siguiente pasaje. Las tinieblas llamaban el todo sin límites, porque Padre, Madre e Hijo es y era una vez más uno. El espacio no se aniquila entre manvantaras y el universo todo vuelve a su homogéneo estado precósmico, esto es, sin aspectos, tal como enseñan los cabalistas y ahora los cristianos. El Zohar insiste continuamente en la idea de que la unidad infinita, o Air Sop, es inaccesible a la mente humana. En el Yeseb Sefirat vemos al Espíritu de Dios, el Logos, no la divinidad en sí misma, llamado único. Único es el Espíritu del Dios vivo, que vive eternamente. La voz, el Espíritu, del Espíritu y la palabra, esto es, el Espíritu Santo. Y también el cuaternario, de este cubo emana el cosmos entero. Dice la doctrina secreta: Él es llamado a la vida. El místico cubo en que descansa la idea creadora, el mantra de la manifestación y el santo Purusha existen latentemente en la eternidad, en la divina sustancia. Según el Yeser Sefirat, cuando los tres en uno vienen a la existencia por la manifestación de Sekinat, la primera efulgencia o radiación en el cosmos, el Espíritu de Dios, el número 1, fructifica y despierta la potencia dual, el número 2 o el aire y el número 3 o el agua. En estos hay tinieblas, estiércol y vacío, es decir, el caos. El aire y el agua producen el número 4, el éter o fuego, el Hijo. Tal es el cuaternario cabalista. Este número 4, que en el cosmos manifestado es el único o el Dios creador, es para los indos el viejo Sanat, el Prajapiti de los Vedas y el Brahma de los Brahmanes. El celeste andrógino que se transmuta en masculino al desdoblarse en dos cuerpos, Vach y Viraj, es decir, masculino y femenino. Para los cabalistas es primeramente el Hat Abad que se muda en Jehová al desdoblarse, después en su prototipo, en Adam, Dammon, o sea, en Adán y Eva en el mundo sin forma, y en Caín, Abel en el mundo subjetivo, hasta que llega a ser Ha-Abad, u hombre y mujer en Enot, hijo de Set. Porque el verdadero significado del nombre de Jehová, que si no se analiza con vocales puede significar lo que se quiera, es hombres y mujeres, o la humanidad desdoblada en sus dos sexos. En los 4 primeros capítulos del Génesis, todo nombre es una permutación de otro nombre y cada personaje es al mismo tiempo otro distinto. Los cabalistas trazan la figura de Jehová desde el Adán de barro hasta Set, el tercer hijo, o mejor dicho, la tercera raza de Adán. Así Set es el Jehová masculino y Enors, como permutación de Caín y Abel, el Jehová masculino y femenino, o sea, nuestra especie humana. En las doctrinas indas, Brahma, Viraj, Manu y Manu, Vaisvata, con su hija y esposa Vach, ofrecen mucha analogía con dichos personajes según
podemos comprobar, quien quiera comprobar, la Biblia con los Puranas. Dicen estos que Brahma se engendró a sí mismo como Manu y que nació idéntico a su ser originario al construir el elemento femenino, o Saparupta, las de las 100 formas. En esta Eva Inda, madre de todos los seres vivientes, Brahma creó a Viraj, que es el mismo Brahma, aunque en grado inferior, como Caín es Jehová en más bajo nivel. Ambos son los primeros hombres de la tercera raza. La misma idea entraña el nombre hebreo de Dios que, leído de derecha a izquierda, da Job, el padre, Ji, la madre, Bau, el hijo, y repetida al fin de la palabra, nuevamente, que significa generación, materialidad y el acto de nacimiento. Esta seguramente es una de las razones suficientes para que el Dios de los judíos y cristianos deba considerarse un Dios personal, lo mismo que los masculinos Brahma, Vishnu o Shiva del hinduismo ortodoxo y esotérico. Así, la palabra JHVH por sí sola, aceptada actualmente como nombre del único Dios vivo masculino, nos revela, si atentamente lo estudiamos, no tan solo el complejo misterio del ser, en su sentido bíblico, sino también el misterio de la teogonía oculta. Desde el supremo ser, tercero en orden, en cuanto a jerarquía trascendental, hasta el hombre, según indican los más eminentes hebraístas. El verbal hayat o ei significa ser, existir, mientras que chayak o ie significa vivir en el sentido de la moción de la existencia. De aquí que Eva aparezca como la evolución y el incesante devenir de la naturaleza. Pero si tomamos la casi intraductible palabra sánscrita sat, que significa la quinta esencia del absoluto e inmutable ser o seidad, según traduce un muy hábil ocultista hindú, no le encontraremos equivalente en ningún idioma, aunque podemos darle la misma acepción que Ain o En Sop, el ser infinito. Así es que la palabra Hayat, ser, en el sentido de pasiva e inmutable, aunque manifestada existencia, puede considerarse quizá sinónima de la sánscrita Jivatma o vida universal en su secundario y cósmico significado, mientras que Chayat, vivir, como moción de la existencia, es sencillamente el prana, o la mudable vida en el significado objetivo. Al frente de esta tercera categoría encuentran los ocultistas a Jehová, la madre, Binat, y el padre, Arelim. Así lo da a entender el Zohar cuando explica la emanación y evolución de los Sepirot. En primer término, Ein Sop, después Shekinah, la vestidura o velo de la luz infinita. Luego Sepira o Kadmon, y completando así el cuarto, la sustancia espiritual, emanada de la luz infinita. Este Sepira es llamado la corona, Kercher, y conocida con estos 7 nombres. Primero, Keten, segundo, el anciano, tercero, el punto primordial, cuarto, la cabeza blanca, quinto, la longa faz, sexta, la altura inaccesible y séptimo, Ejejet, o yo soy. Este séptuple Sepira contiene en sí los otros 9 Sepirot, pero antes de desarrollar cómo se emanan de ella, veamos lo que el Talmud dice de los Sepirot, tomándolo en la antigua tradición o Kabbalah. Hay 3 grupos u órdenes de Sepirot. El primer grupo, los llamados atributos divinos, la triada en el santo cuaternario. Los segundos, los sidereos o personales. Los terceros, los metafísicos o una perifrasis de Jehová, Kercher, Choman y Binat, que son los 3 primeros, los otros 7 siendo los personales, espíritus de presencia y por lo tanto de los planetas. En estos últimos se comprenden los ángeles, no porque sean 7, sino porque representan los 7 Sepirot en quienes se contiene la universalidad de todos los ángeles.
De esto se infiere que cuando separamos los 4 primeros Sepirot, como una triada cuaternario sintetizada en Sepira, quedan solo 7 Sepirot, análogos a los 7 Rishis, pero se cuentan 10 Sepirot al disgregarse en unidades el cuaternario o primordial cubo divino. Que Jehová puede considerarse como la divinidad si le incluimos en los 3 divinos grupos u órdenes de los Sepirot, al paso que cuando el colectivo Elohim o invisible cuaternario Keter se convierte en Dios masculino, es ni más ni menos que uno de los constructores del grupo inferior, o sea, un Brahma judío. El primer Sepira, que contiene en sí a los otros 9, los emanó por el siguiente orden: Ogmak, Chomak o la sabiduría, potestad masculina y activa cuyo nombre divino es Yak, que por evolución o permutación en formas inferiores se convierte en Aupanin, o las ruedas, y hablamos de la rotación cósmica de la materia, entre las huestes angélicas. De Chomak o sabiduría emanó una potestad femenina pasiva. La inteligencia o Binat, cuyo nombre divino es Jehová, y entre las huestes angélicas se le llama el colectivo nombre de Arelín, el león fuerte. De la unión de Chomak, potestad masculina, con Virat, potestad femenina, proceden los otros 7 Sefirot, que constituyen los 7 órdenes de constructores. Según su nombre divino, es Jehová una potestad femenina y pasiva en el caos. Y si lo consideramos como Dios masculino, es Arelim, solamente o uno de los ángeles constructores. Pero si llevando el análisis a más elevado punto le podemos considerar como Yab o la sabiduría, tampoco entonces fuera el supremo y único Dios vivo, porque está contenido con varios otros en Sepira, que en ocultismo es una tercera potencia, aunque en la cabala esotérica aparezca en primer lugar. Y en realidad tiene menos categoría que el Adati védico o las primitivas aguas del espacio, que después de muchas permutaciones se convierten en la luz astral de los cabalistas. Resulta pues que tal como ahora conocemos la cabala, sirve de mucho para explicar las alegorías y frases enigmáticas de la Biblia, pero las alteraciones sufridas le quitan todo valor como obra de cosmogonía esotérica, a menos de confrontarla con el libro de los números caldeo o con las secretas enseñanzas de Oriente, porque las naciones occidentales no poseen ni la cabala original ni la Biblia mosaica tan siquiera. Finalmente, y para acabar, apoyándonos en el testimonio de los mejores hebraístas europeos y en las confesiones de rabinos judíos más eruditos, podemos afirmar que la Biblia se basa esencialmente en un antiguo documento que sufrió numerosas interpolaciones y añadidurías, y que el Pentateuco se deriva del documento primitivo por mediación de otros documentos suplementarios. Por lo tanto, a falta del libro de los números, los cabalistas occidentales estarán en disposición de establecer conclusiones definitivas solo cuando tengan a mano algunos datos, por lo menos, de dicho documento antiguo. Datos que actualmente se hallan dispersos en los papiros egipcios, en los ladrillos asirios y en las traducciones perpetuadas por los descendientes de los últimos nazarenos. Pero en vez de acopiar estos datos, los cabalistas occidentales toman en su mayor parte por guías infalibles y autoridades a Sabrié d'Olivet y a Ragón, el más conspicuo entre los hijos de la viuda, que todavía eran menos versados que de Olivet en el orientismo, pues que la enseñanza del sánscrito era casi desconocida en la época de estos dos eminentes sabios. Hasta aquí esta segunda entrega de la Cabala. Daros a todos y a todas las gracias, habéis llegado hasta el final y nos vemos en próximas entregas.